Hola, ¿qué tal mis amigos aventureros? Bienvenidos a mi video de Miami. Hoy veremos los lugares a los que fuimos durante mi estadía en el mes de octubre del 2020. Veremos algunas playas, Ocean Drive, el faro en Key Biscayne y más. Pónganse cómodos, usen protector solar y disfruten de la aventura. La primera parada es en Cape Florida Lighthouse, que está al sur de Key Biscayne en el Parque Estatal de Florida. Nos tocó una mañana nublada y ventosa, como pueden ver. Pero antes de continuar, recuerden siempre leer las indicaciones de seguridad, en especial durante esta pandemia. En la entrada se observan restos de acero del faro original. Si sigues caminando derecho, encontrarás el faro, que debido al viento y la marea, estaba inundado en la base del mismo. La verdad es que por el mar violento y el aire soplando fuertemente, nos hizo vivir una escena perfecta para una película de terror y suspenso. Pero no se preocupen, no pasó nada malo. En este parque estatal encontrarás vestigios de botes, historia de Florida con Cuba y mucho más. También encontrarás un tipo de playa en donde puedes ir a tener un día de campo, aunque con ese clima tal vez no se te antoje. Oigan, ¿han notado el sargazo en las zonas playeras del planeta? Tal vez no sea una vista muy agradable, pero es parte fundamental del ecosistema. Te invito a leer un poco más al respecto en el link de la cajita de descripción. Si continúas en el camino, encontrarás una parte en donde puedes apreciar unas casas en medio del mar. Originalmente eran 30 y les pertenecían a un grupo de pescadores. Aquí dice que esas son las 7 casas que han sobrevivido a través del tiempo, desde el huracán Andrew en 1992, y ahora forman parte del Biscayne National Park. Interesante. Estas son las casas, hasta allá. Aprovechando que el día se comenzó a despejar, es tiempo de ir a la playa. Manejamos hacia el norte de Miami Beach y de ahí caminamos por la calle un poco. Hasta llegar a Sunny Isles Beach en el Newport Fishing Pier. Ya es bien sabido que siempre los invito a tomar las medidas de seguridad respectivas y a obedecer los carteles, así que pongamos de nuestra parte. Como su nombre lo dice, es un muelle para pescar. A pesar de esto, yo te recomiendo ir hasta el final del muelle y darte la vuelta. Verás que la vista vale mucho la pena. Por cierto, este letrero del baño en este lugar sí que me hizo reír. No importa lo que seas, simplemente lávate las manos. Esta playa sigue siendo Sunny Isles Beach. El mar aquí tiene una tonalidad verde muy bonito y a diferencia de California, el agua es tibia. Así que sin miedo a que el agua esté fría, traigan su traje de baño y disfruten de esta bonita playa.
Por cierto, ¿sabían que justo al lado existe una playa de ropa opcional? Es una playa nudista y se llama Howlover. Si son de espíritu aventurero y atrevido, entonces te quitarás la ropa y te broncearás completo. Pero no te preocupes, que la ropa es opcional, así que si no te quieres desnudar, no hay ningún problema. ¿Han notado en el mapa que hay un canal entre Miami y Miami Beach? Pues aquí es donde puedes hacer uso de motos acuáticas, botes, etc. Cualquier vehículo acuático recreativo. Llegamos a mi parte favorita. ¿Qué tal, amigos? Hoy rentamos unas bicicletas para poder recorrer South Miami, el sur de Miami, y son súper convenientes. La bicicleta cuesta $10 la hora y con 2 horas nos bastó el tiempo. Es una actividad relajante y muy bonita que recomiendo hacer si visitas este tipo de lugares. Al final del camino encontrarás el South Point Park Pier, que es la punta al sur de Miami Beach. Es parecido al muelle anterior, y algo que es importante mencionar es que las bicicletas no están permitidas en ningún muelle. Pero no se preocupen, que a unos 10 metros de ahí encontrarán una estación de bicicleta en la cual puedes dejar la bici asegurada en lo que exploras el área. Nada más recuerda tu número de bicicleta y ten en mente el tiempo que la hayas rentado. Como nosotros teníamos bastante tiempo, nos dirigimos al norte del muelle para explorar un poco, y aquí notamos el área de anclaje de botes y de vehículos acuáticos. Ya de regreso, el viaje fue igual de divertido y relajante. Incluso pasamos por una playa dedicada al ejercicio justo enfrente de la avenida más famosa de Miami. Se llama Ocean Drive. Debido a la pandemia, cerraron el acceso a los carros y la avenida se volvió peatonal, lo cual me hizo apreciarla aún más.
Por cierto, ¿les mencioné que hicimos un amigo alemán? Se llama Leo y es buenísima onda. De hecho, la mayoría de gente aquí se nos hizo muy amistosa. ¿Cómo se la están pasando? ¿Bien? Bien. Ya al final nos subimos a un bote pirata que nos llevó a recorrer Miami Beach de noche. Primero, tenemos que hablar de seguridad, ¿ok? Muy importante. First and foremost, we need to talk a little bit about security. Please not sit on any of the handrails if y'all are on the boat. Also, do not stand on any of the chairs. Please keep your feet on the floor. Por favor, no se sienten en las barandas. Tampoco levantan la... Este tour es opcional, lo que sí les recomiendo es ver esta hermosa ciudad de noche. Desde donde puedan, se ve muy bonito. Volviendo al tour, este incluye una foto impresa de recuerdo, se las muestro a continuación. Ya para cerrar la noche con broche de oro, fuimos a la pequeña Habana. Un barrio de Miami famoso por su influencia cubana. Si lo tuyo es bailar y tomar mojitos o probar tostones de plátano con puerco, entonces definitivamente tienes que venir a sacudir el bote un rato. Hay muchos clubes nocturnos que cuentan con música en vivo y esto hace un ambiente muy latino y muy guapachoso. Les apuesto que aunque no les guste bailar, van a disfrutar muchísimo del lugar. Y después de un día lleno de emociones, toca ir a dormir, pero no sin antes recomendarles que si les ha gustado este video, les sugiero que se suscriban y activen la campanilla para que no se pierdan de más aventuras como esta. Comenten su parte favorita y claro, denle la manita arriba. De mi parte esto ha sido todo. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente aventura.